Hola, Saulo. ¿Qué tal? ¿No puedes encender tu micro? Ay, tengo una llamada perdida. Ah, ya. Todavía no me contesta. Le voy a volver a preguntar. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar que se sumen sus compañeros. Faltan 4 minutos todavía. Que se sumen y que entre el profesor también. El material está en el Classroom para que puedan ustedes descargarlo. A ver. Hola Nadine, buenos días. Buenos días, profesor Castillo, ¿cómo está? ¿Quién más entró? Juan Villano, buenos días. El material está publicado en el Classroom, lo pueden descargar para acompañar al profesor mientras explica la clase. Buenos días, ¿cómo están? A ver, vamos a esperar 2 minutos a que ingresen los demás y a las 10:10 iniciamos. ¿Quién más entró? Marco. A ver. Hola Adriana. A ver. Mozambique, Israel, muy bien. Vamos a esperar. Llegó Ramsés. A ver, Juan. Hola. Listo. Falta un minuto. Un minuto para empezar. A ver, ¿quién tocó la puerta? Andrea. ¿Quién más? ¿Solo Andrea? A ver, ¿quiénes están? Ah, Giovanna Sofía. Muy bien. Hola, Ramsés.
Ya, Nayeli. Hola. Vamos a ver. Ahora sí, profesor, podemos dar inicio a la clase. Muy bien, gracias, Caticita. Buenos días con todos, jóvenes. Hoy vamos a iniciar lo que es la balanza de pagos, ¿ya? La semana vimos algo de comercio internacional, el tipo de cambio, y hoy vamos a reforzar esos conceptos, ¿ya? Bien. Atentos, por favor, todos atentos, atentos. ¿Qué es la balanza de pagos? Miren, la balanza de pagos es un documento elaborado por los bancos centrales. En este caso, en el Perú, lo elabora el Banco Central de Reserva del Perú. Es un documento que forma parte de la macroeconomía que va a registrar todas las transacciones económicas hechas entre un país, como el Perú, versus el resto del mundo. Esas transacciones económicas como exportación, importación, inversión, créditos, préstamos, pagos de los créditos, esa entrada y salida de divisas se registra en una balanza de pagos. No es un registro contable sistematizado, elaborado por el Banco Central, con la finalidad de cuánto está saliendo y cuánto está entrando de divisas en la economía, y para ver si es que la variación del RIN, de las reservas internacionales netas administradas por el Banco Central, están aumentando o están disminuyendo. En el caso del Perú, Sudamérica, la balanza de pago se hace en una moneda extranjera que se llama el dólar. El dólar, ¿ya? Imagino que en Europa lo hacen en euros porque su moneda ya es euro, ¿no? Pero en el Perú se hace en dólares, ¿ya? Muy bien, entonces la balanza de pagos registra todo lo que el Perú gana por divisas, dólares, y todo lo que el Perú gasta o pierde de divisas en dólares. ¿Por qué podemos ganar? Porque exportamos cobre, exportamos oro, exportamos uvas, arándanos y nos pagan con dólares, por eso ganamos. Ingreso por préstamos. De pronto el gobierno se prestó un crédito gobierno, 20 bonos soberanos al extranjero, ¿no? Y nos endeudamos en dólares. E ingreso por inversiones. Vienen chinos, japoneses, rusos, alemanes, españoles, chilenos e invierten en el Perú. Por ejemplo, el Mall del Sur, inversión chilena. Entonces traen dólares. Entonces la balanza de pagos se registra como entrada. ¿Está bien? Entonces el Perú en sus transacciones económicas puede ganar dólares. Y eso es saludable para la economía. Pero también puede perder. ¿Y por qué podríamos perder dólares? Porque importamos automóviles, maquinarias, equipos, insumos y hay que pagar en dólares. Y peruanos salen con sus dólares llenos a invertir afuera, por eso podemos perder dólares. Eso en esencial la balanza de pagos, ¿ya? Ahora, ¿qué es la balanza de pagos? Simplemente es un registro contable de todas las transacciones económicas hechas entre un país versus el resto del mundo. Y ese resto del mundo lo vamos a representar por este círculo que representa los meridianos, ¿no? Los paralelos, ¿no? El resto del mundo. Entonces, la balanza de pagos registra todas las transacciones económicas hechas entre el Perú o un país versus el resto del mundo. Y esas transacciones económicas van a ser de dos tipos. O ganamos dólares o gastamos los dólares. ¿Se acuerdan? En el PPT anterior vimos, ¿sí o no? Muy bien. Cuando del resto del mundo entran los dólares en la economía peruana, eso se va a llamar crédito. Crédito, profesor.
Recuérdense, cuando nosotros ganamos dólares, se llama crédito. En cambio, cuando desde la economía peruana se van los dólares al resto del mundo, eso se llama débito. Y recuerden que las transacciones económicas con el resto del mundo se hacen en la moneda, en la divisa más fuerte, dólares, ¿no? Y la balanza de pagos se registra en dólares. Cuando ganamos crédito, ¿qué ganamos? Divisas, dólares. ¿Y qué perdemos? Dólares. Entonces, profesor, ¿la balanza de pagos qué es? Es el registro de todas las transacciones económicas hechas entre un país con el resto del mundo. La segunda definición sería, es la relación entre créditos y débitos entre residentes peruanos y no residentes. ¿Quién es un no residente? Que está fuera del país. ¿Y quién es un residente? El que está dentro del país. ¿Ya? A ver, vamos a ver por ahí una preguntita, por ejemplo. ¿Por qué si el dólar cae perjudica a varios países? Esperen, pues, esperen. Primero, vamos, atento a la clase, ¿está bien? Bien. Profesor, ¿qué es un residente? Ahí está, tu corazón peruano, eres peruano. Profesor, ¿pero hay un corazón americano? ¿También puede ser un residente? Sí. Un residente puede ser un extranjero que está radicando legalmente en el Perú más de un año. ¿Cómo es eso, profesor? Que si tu amigo, tu mejor amigo, que es chileno, llega al Perú legal y trabaja más de un año en el Perú, ya se convirtió en residente peruano. Y si comienza a exportar de Perú al resto del mundo polos, se registra en la balanza de pagos, porque es un residente, a pesar que tenga nacionalidad chilena, ya es residente peruano para la balanza de pagos y está haciendo transacciones económicas con no residentes, con el extranjero. Profesor, pero si mi amigo el chileno está 6 meses en el Perú, todavía es un no residente, porque es residente chileno. Para que un extranjero sea catalogado en la balanza de pagos como residente, tiene que pasar más de un año legalmente. Ojo, que residencia no es igual a nacionalidad. Ojo. ¿Se entendió? A ver, para que entiendan mucho mejor. Este americano está 6 meses en el Perú, ¿no? Ya está 6 meses en el Perú. Y va a la bolsa de valores y compra acciones de Credit Corp, que es una empresa peruana, una empresa residente. Pregunto a todo el salón. El americano que está radicando 6 meses en el Perú e invierte en la bolsa de valores comprando acciones de Credit Corp, que es una empresa residente peruana, ¿esa transacción económica se realiza en la balanza de pagos? A ver, respondan rapidito, por favor. A ver. Ajá, muy bien, Marco. ¿No? Sí, ¿por qué, profesor? Porque el americano sigue siendo no residente, ¿no? Y está comprando una empresa residente, o eso sí va a la balanza de pagos. Pero si este americano pasa 2 años radicando en el Perú legalmente e invierte en la bolsa de valores comprando acciones de mineras peruanas residentes en el Perú, esa transacción económica se registra en la balanza de pagos, analizamos. Americano, que está 2 años en el Perú, se ha convertido en residente peruano. Y al ser residente peruano, profesor, está comprando acciones de empresas residentes en el Perú. Y entre residente y residente no se configura la balanza de pagos. ¿Se entendió? Hola. ¿Ha entendido? Tiene que pasar más de un año para que un extranjero se convierta en residente. Un español que radica 14 años en Lima, ¿no? Y compra acciones del grupo Gloria, esa transacción económica se realiza en la balanza de pagos, ¿se contabiliza? No, profesor, porque el español se convirtió en residente. Y Gloria es residente, y entre residente y residente no se configura la balanza de pagos. Pero si el español ni bien llega al Perú, invierte en la bolsa comprando acciones de empresas residentes peruanas, eso sí, profesor, porque el español que está llegando al Perú sigue siendo un no residente. Y entre no residente y residente, esa transacción económica sí se realiza en la balanza de pagos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la balanza de pagos? 2 definiciones, ¿no? Es el registro de todas las transacciones económicas hechas entre un país versus el resto del mundo. Y la segunda definición, la más moderna,
es la relación entre créditos y débitos entre residentes y no residentes. ¿Quién elabora la balanza de pagos? El Banco Central. ¿En qué moneda? En dólares. Pero ¿quién le da la metodología de elaboración? El Fondo Monetario Internacional, el FMI. Recuerden que el FMI presta dinero cuando se tiene problemas en la balanza de pagos. Cuando la balanza de pagos es deficitaria por mucho tiempo, las reservas están cayendo, entonces acudimos al Fondo Monetario, como ha acudido Argentina últimamente. Bien. ¿Qué se entiende por transacciones? Intercambio de mercancías, exportación, importación, movimiento de capitales para créditos, pagos de deudas, transferencias unilaterales como regalos, donaciones, remesas de personas, venezolanos que trabajan día a día, envían dinero a sus familiares, peruanos que están en el extranjero, envían dinero al Perú, ¿no? A sus hijos, esposas, madres, eso es remesa de extranjeros. Y variaciones de obligaciones de un país, ¿no? Cuando dice variaciones de obligaciones, variaciones de la deuda, se registra en la balanza de pagos. Ahora, ¿qué es un residente? Ahí está la definición que ya lo entendiste, ¿no? Es el peruano y el extranjero que tiene que radicar legalmente más de un año en el Perú para que la balanza de pagos se registre como un residente. Bien. ¿Qué es créditos? También lo expliqué. Créditos es cuando entra dólares a la economía, ¿no? Entra dólares a la economía. ¿Y por qué podría entrar dólares? Por las exportaciones, por las remesas de peruanos al extranjero, 3 millones de peruanos trabajando en el extranjero, ¿no? Entonces no se olvidan de sus familiares que están en el Perú, comienzan a girar dinero, esas son las remesas. Turismo receptivo, extranjeros que vienen al Perú a conocer Machu Picchu, las líneas de Nazca, las playas del norte. Créditos que se obtienen del extranjero hacia el Perú, inversionistas extranjeros que vienen al Perú, y etcétera, etcétera. ¿Cuándo es débito? Débito es la salida, o sea, se va a ir los dólares de la economía peruana al extranjero, ¿no? Entonces los dólares se van a perder. ¿Por qué? Por las importaciones, que importación es comprar del extranjero, hay que pagar con dólares. Remesas de extranjeros en el Perú, ahí están los venezolanos que trabajan día a día y que no se olvidan de su esposa en Caracas, ¿no? Hijos en Venezuela, entonces perdemos dólares. Turismo de peruanos en el extranjero, eso es verdad. Si sales a conocer Disney, ¿no? París y esas cosas, te llevas dólares. Y el Perú estaría perdiendo. Y pagar la deuda externa también es una pérdida de dólares. Créditos y débitos. Créditos cuando ganamos, débitos cuando perdemos. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Preguntas, Solimar. Bien. Ahora, como todo balance tiene que tener un resultado, ¿no? La balanza de pagos va a tener un resultado. Cuando los créditos exceden a los débitos, mira, cuando el crédito es mayor al débito, significa que ha entrado más dólares de lo que ha salido en un año. Y eso va a traer como resultado que la balanza de pago va a ser superavitaria. Profesor, la balanza de pago es superavitaria significa que el dólar entró más, ¿sí o no? Y si el dólar entra en mayor cantidad, profesor, si el dólar entra en mayor cantidad, las reservas internacionales comienzan a aumentar. El RIN comienza a aumentar. Y aumenta un montón, jóvenes. Tenemos un RIN por encima de Brasil, por encima, le triplicamos a Chile, o cuatruplicamos a Chile, tenemos las reservas internacionales más grandes de Sudamérica. ¿Ya? Entonces, conviene que el crédito le gane el débito. Así la balanza de pagos es superavitaria y las reservas comienzan a crecer. ¿Qué es el RIN? Las reservas internacionales netas que administra el Banco Central. ¿Cómo lo tiene? Su inversión es en oro, en plata, ¿no? En DEC, derechos especiales de giro, ¿se acuerdan la moneda del Fondo Monetario? ¿No? En DEC, en bonos y en divisas. Y en divisas. Y la divisa más fuerte en el mundo todavía es el dólar. Por eso tenemos grandes cantidades de dólares como reservas internacionales netas. Entonces, si la balanza de pagos es superavitaria,
el dólar abunda en la economía, el tipo de cambio tiende a bajar, el Banco Central compra dólares y sus reservas se hinchan, se llenan. Pero si el crédito es menor al débito, uy, profe, eso tiene un problema. Si el crédito es menor al débito, la balanza de pagos es deficitaria. Y si es deficitaria, significa que el dólar está escaseando en la economía, porque se ha ido más de lo que ha entrado. Y algo que escasea hace que el tipo de cambio suba. Y si el tipo de cambio está trepando, 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 por la flotación sucia que tenemos en la economía, el Banco Central comienza a vender dólares. Y si vende dólares, vende de sus reservas. Entonces las reservas comienzan a disminuir. El RIN comienza a bajar. Ese es el problema. ¿Se entendió? Y si, profesor, y si el crédito es igual al débito, ahí no hay ningún problema porque entró un dólar, salió un dólar, todo lo que entró salió en la misma cantidad, la balanza de pagos hace equilibrio. Y si la balanza de pagos hace equilibrio, pues entonces las reservas permanecerían constantes. Entonces, jóvenes, ¿qué es bueno? ¿Qué es mejor? Esta situación es buena. Que la balanza de pagos sea superavitaria. Y así las reservas internacionales comienzan a aumentar. ¿Y por qué las reservas son buenas, profesor? Recuérdense que lo discutimos la semana pasada. Las reservas sirven como un colchón ante fuertes impactos financieros, ante fuertes crisis financieras en la economía. ¿Cómo defendemos nuestro sol frente a los grandes, ante una fuerte devaluación o depreciación del tipo de cambio? ¿Cómo defendemos al sol cuando la moneda extranjera, cuando el dólar comienza a dispararse? Y ahí está tu respuesta, Israel. Si el dólar comienza a encarecer, entonces eso contagia a los precios, porque la mayoría de los productos, como la gasolina, son importados. Y cuando el dólar se encarece, la gasolina se encarece en el Perú, porque se paga en dólares. Entonces, al encarecerse la gasolina, el combustible, el transporte se encarece y todos los productos de la economía se transportan, desde las papas, verduras, fideos, ¿no? Maquinarias, ¿no? Los pasajes, entonces los precios tenderían a subir. Eso le ha pasado a Argentina, le está pasando a Argentina. Argentina se está disparando su tipo de cambio, o sea, está subiendo el precio del dólar en Argentina desde ya varios años. Entonces, ¿cómo el gobierno argentino defendía su peso argentino? A través de sus reservas. Vendía reservas. Pero un día dijo, ya no hay reservas, ¿qué hacemos? Fondo Monetario presta dinero. Hasta que el fondo discuta y apruebe el crédito, el tipo de cambio se disparó. Y si el tipo de cambio se dispara, los productos importados de Argentina se encarecen. Y si los productos importados se encarecen, entonces eso contagia la inflación. Recuérdense, si el dólar se encarece, hoy en el Perú se dispara porque no hay reservas, lo que va a subir primero es el pan, porque el trigo es importado, el fideos, el pollo, porque el pollo come maíz duro de Estados Unidos y es un producto importado. Sube el precio de la gasolina y cuando sube el precio de la gasolina, sube el precio del transporte y ahí, ¿qué cosa? Ahí sí puede haber una inflación. Bien, continuamos. Pierre, esa pregunta, a ver, apuntamos a economía. ¿Sí? Bien, siguiente. En Argentina se aprobó el aborto, ¿no? Bien, ¿tendrá una repercusión en la economía? Habría que ver. Bien, estructura de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene 4 o 5 cuentas bien definidas. Las dos primeras son las más importantes. Y atentos, por favor, atentos. Miren, tenemos la balanza en cuenta corriente. Esta balanza en cuenta corriente la vamos a llamar así, balanza en cuenta corriente. ¿Ya? Esta balanza en cuenta corriente es una balanza que registra las transacciones más comunes dentro de un país. ¿Y cuáles son? Profesor, te lo pinto aquí.
La balanza en cuenta corriente está dividida en 4 subcuentas. La primera cuenta es la balanza comercial, que lo vimos la semana pasada. La segunda cuenta es la balanza de servicios. La tercera cuenta es la renta de factores. Y las transferencias corrientes. Vamos a explicar una por una, ¿ya? ¿Qué es la balanza comercial? Simplemente es las exportaciones menos las importaciones de bienes, nada más de bienes. Voy a hacer un ejemplo del día a día. Estás viendo una película, te da un poquito de hambre, agarras el teléfono, llamas a un delivery y te traen una pizza. ¿Cuánto es la pizza, señor? 45 soles. Cóbrate, consumes la pizza. Y luego comienzas a razonar. ¿Realmente la pizza, el bien, o sea, la masa con todo lo que trae una pizza, está a 45 soles? ¿O dentro del precio incluyó el delivery? ¿Qué dicen ustedes? Hablen, pues, hablen. A ver, Solimar. ¿Incluye el delivery, sí o no? Muy bien, Solimar. Entonces, si nosotros importamos un producto de China y el chino nos hace el servicio de traernos al puerto del Callao y nos vende, por ejemplo, telas o máquinas de coser y nosotros le pagamos al chino, pensamos, ¿realmente lo que le hemos pagado es por el producto o también por el servicio? Y nosotros decimos, ¿no? Ah, el chino me ha cobrado tanto el precio de las máquinas de coser o de las telas, pero también como el flete. ¿Y qué es flete en comercio internacional? El transporte de la mercancía entre los países. Profesor, entonces, la balanza comercial, ¿qué registra, profesor? Solamente la importación y exportación de bienes, más no su traslado que se llama flete. ¿Se entiende? Por eso se cotiza a precios FOB, a precios FOB. ¿Y qué es precio FOB? Free on board, libre a bordo. No toma en cuenta el delivery, no toma en cuenta los fletes, porque ese es servicios y eso va a la balanza de servicios. Atentos, voy a explicar esa diferencia, ¿ya? Miren, este es el Callao, este es el Callao, el puerto más, uno de los puertos más importantes de Sudamérica desde su creación, jóvenes, ¿ah? Y este es Shanghái. ¿Ya? Shanghái, por su lugar estratégico. Y bueno, en Shanghái pues ni hablar, ¿no? El puerto más grande de China, pues si China es el mayor consumidor y exportador ya, olvídate, entonces será una ciudad. ¿Sí? Muy bien, Callao, Shanghái, Perú, China. Atentos, ¿ah? Para que captes la idea. Este buque son los buques mercantiles, ¿no? Mercantes, este buque, trae containers, ¿no? Acá están los containers, ¿no? Ahí están los containers tirados aquí, ¿no? Entonces, ahí están los containers. ¿Está bien? Los containers. Así traen cerros. Bien. Si tú le dices, chino, quiero comprarte tela, ya, quiero comprarte tela, pero cotízame el precio de la tela en el puerto del Callao. Entonces el chino, ¿qué te va a cobrar? El precio de la tela, ¿más qué? Más el traslado. Y ese traslado se llama flete en el comercio internacional. Flete. ¿Qué más te va a cobrar? Los seguros, porque todo tiene que ser un seguro, jóvenes, ¿no? En el comercio todo se asegura, seguros. Y también hay que pagar los derechos de salir de Shanghái y de entrar al Callao, ¿sí? Son seguros de aduanaje, ¿no? Seguros. Fletes, seguros y derechos. Derechos de aduanas. De salir y de entrar. Entonces, en el comercio internacional dice lo siguiente, ¿no? Es a precio FOB. Y el precio FOB solamente toma en cuenta el precio de la importación, más no del servicio. Entonces, cuando el chino te deja en tu puerto, en el puerto del Callao, se llama precio CIF. El precio CIF.
que incluye el delivery, los seguros y los derechos. Pero dice, chino, déjame la mercancía encima del buque, en el puerto de Shanghái, en el puerto de salida, de embarque. Ah, el chino te va a dejar aquí. Y este es el precio FOB. Entonces, la balanza comercial siempre se registra a precio FOB. Para excluir, ¿qué cosa? Los fletes, seguros y derechos, que esto, jóvenes, esto no son bienes, sino eso va a ir a la balanza de servicios. ¿Se entendió? ¿Han entendido, jóvenes? Es como compramos por internet en Saga Falabella y tú pones retiro en tienda. Ya, sencillo, ese es precio FOB. Porque tú vas a tener que ir a la tienda y retirar la mercancía y pagar tu taxi, tu microbús a tu casa. ¿Mm? Retiro en el puerto de Shanghái, ese es precio FOB. Solamente están cotizando el precio del producto nada más. Pero envío a domicilio, ese es el precio CIF con delivery. Ya con eso ya no creo que no haya entendido, ¿no? Bien, entonces la balanza comercial que se registra, materias primas que el Perú exporta, maquinarias, herramientas y equipos que el Perú importa, ¿no? Reparaciones de bienes, ¿no? Y esas cosas. Todo lo que son productos se registra en la balanza de servicios. Bien, en la siguiente va la balanza de servicios, ¿no? En la balanza de servicios, ¿qué se registra? La exportación e importación de servicios. Perú exporta servicios y Perú importa servicios. ¿Y qué tipo de servicios se comercializan entre los países? El flete. Ya sabes que es un flete, ¿no? Perú no tiene una marina mercante grande, por eso siempre va a importar servicios de fletes. Pasajes, porque si yo me voy a Europa, ¿qué aerolínea consumo? De repente una española, una turca, una americana, y eso sería una importación de servicios. Compre turistas, muy bien, también servicios. Tú te vas a Sao Paulo, a las playas de Brasil, ¿no? Entonces te hospedas en un hotel, consumes en un restaurante, sales a una discoteca, te traes recuerdos, souvenirs. Todos esos gastos incluyen en la importación de servicios. Crédito para Brasil, débito para el Perú. Comunicaciones, por ejemplo, se suspendió las Olimpiadas Tokio 2020 por el COVID-19. Muy bien. Esa suspensión implica qué cosa, profesor? Implica que no se transmita, pues, las Olimpiadas. Si el Perú iba a transmitir en vivo y en directo las Olimpiadas, el Comité Olímpico, ¿no?, vende ese derecho de transmisión a los países. Entonces, los canales compran. En este caso, Perú compró a través del Canal 9 la transmisión directa. ¿Y eso qué es? Un débito para el Perú y un crédito para el Comité Olímpico. En este caso, ¿dónde estaría el Comité Olímpico? En Ginebra, me imagino. Suiza. Entonces, jóvenes, ¿qué es eso, profesor? Eso es servicios. Servicios. Al igual que las regalías, las patentes, los derechos de autor, son servicios. El Pfizer ya tiene la vacuna contra el COVID-19, pero ve a un laboratorio peruano y dice, ¿sabes qué? Te voy a vender la patente. No, te voy a dar la patente por 2 años. Tú sabes, cuando un laboratorio tiene la patente, tiene que pagar regalías al dueño de la patente, al dueño del descubrimiento. Entonces, es una comercialización de servicios. Los software, servicios y todas esas cosas. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, entonces la balanza de servicios para el Perú es deficitaria porque Perú importa más servicios de lo que exporta. Lo único que nos puede salvar es el turismo, es lo único, ¿no? El turismo receptivo. Somos fuertes en turismo y tenemos gran potencial de crecimiento, pero observamos que Chile nos gana en turismo receptivo que a Perú, igual Colombia, ¿no? Bien, continuamos. La renta de factores. ¿Qué va la renta de factores?
Es muy sencillo, miren, ¿ah? Este es el Perú, este es el Perú, en una versión minimalista, ¿no? Y este es el resto del mundo. Atentos, por favor. Del Perú salen al resto del mundo factores productivos, como trabajo, como empresas, ¿ya? Empresas, como el capital también sale del Perú y comienza a trabajar el resto del mundo. Trabajadores trabajan aquí, personas trabajan en el Perú, en el resto del mundo, empresarios peruanos crean empresas en el resto del mundo, capital peruano sale a invertir en el resto del mundo, y cuando alguien genera actividades económicas, cuando alguien empieza a generar actividades económicas, genera una ganancia. El trabajo genera salarios, la empresa genera ganancias, el capital intereses, ¿no? Por acá debe haber dividendos, utilidades, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, si estas ganancias de factores productivos de origen peruano regresase al Perú, eso se contabiliza en la renta de factores. Un ejemplo, el profesor Gastón Acurio saca su dinero e invierte haciendo restaurantes en todo el mundo. ¿Qué obtiene Gastón Acurio? Ganancias. Si las ganancias se traen al Perú, en la renta de factores. Otro ejemplo, Cola Real saca su capital, invierte en Indonesia, Brasil, Centroamérica, México, haciendo fábricas de gaseosas. Sus operaciones de fábricas, sus operaciones económicas le generan ganancias. Si esas ganancias regresasen al Perú, van a la renta de factores. Otro ejemplo, profesor, de repente, Solimar es una fuerte inversionista, pero no, ella no saca su capital para hacer empresas, simplemente vía bolsa de valores invierte en la bolsa de España, de Londres, de Frankfurt, de Sao Paulo, de Madrid, y como es una buena inversionista, obtiene ganancias, dividendos, y esos dividendos regresan al país, eso va a la renta de factores, por el lado del capital. E inversa también es, extranjeros vienen al Perú y hacen fábricas, abren minas, centros comerciales, vienen a trabajar, invierten en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Prestan dinero y luego cobran, salen los salarios, ¿no? Salen los intereses, salen los dividendos, salen las utilidades, salen las ganancias. ¿Y eso dónde se utiliza? En la renta de factores. ¿Han entendido? Por ahí está. ¿Se entendió? Es como, por ejemplo, si un familiar de ustedes es un empresario y tiene un taller de costura en Colombia, ¿ya? Le va bien, porque, ¿no? Le va bien porque sus prendas son de buena calidad, está al día de la moda, en los colores, los diseños, ¿no? Y anualmente llama a casa y dice, oh, familia, me ha ido bien, este año he ganado 3 millones de dólares. Bien, tío, hazte una. Sí, no, voy a llevarlo los 3 millones. Voy a invertir también en el Perú. Ajá, eso se contabiliza en la red de factores. ¿Por qué? Porque es producto de una gestión empresarial de un peruano en el extranjero. Entonces, si has entendido, pregunto, por la red de factores, el Perú tiene créditos y también tiene débitos, ¿sí o no? ¿Está bien o no? ¿Quién pesa más? ¿El Perú gana más en la red de factores o pierde? A ver, quiero una respuesta a eso. ¿El Perú en la renta de factores gana más o pierde? Pierde, muy bien, Marco, ¿no? ¿Por qué pierde? Claro, profesor, porque hay más extranjeros o más empresas extranjeras que invierten en el Perú y pocas contadas con las manos, ¿no? Empresas peruanas que han invertido en el extranjero. Y si vemos la renta de factores entre Perú y Chile, ¿cómo sería? ¿Hay más inversión chilena en el Perú o hay más inversión peruana en Chile? Antes era una diferencia abismal, bien abismal, pero más o menos ahora tiene un poquito que la inversión peruana en Chile crece más que la inversión chilena en Perú.
Como que la cosa no se ha nivelado, pero ya no está tan sesgada, tan diferenciada. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y la siguiente cuenta, jóvenes, la siguiente cuenta que vamos a ver en la balanza de pagos, dentro de la balanza de cuenta corriente, es las transferencias corrientes. Esto de aquí. ¿Qué se registra en las transferencias corrientes? Todo lo que son regalos, donaciones. Profesor, todo el mundo científico dice que se espera un terremoto en la costa del Pacífico, ¿no? Puede ser en Centroamérica, pero dudo mucho porque las placas de Nazca están en Sudamérica, ¿sí o no? Puede ser en Colombia, Ecuador, Perú, pero ¿qué ocurre en Chile? ¿Ya? Si en Chile pasa un terremoto grado 12, ¿ya? En su desierto nada más, entonces, y eso repercute en la ciudad, entonces la comunidad internacional asiste con barcos, con camiones de ayuda humanitaria. Bien, es una donación. Y esa donación se tiene que registrar en la balanza de pagos. ¿En qué cuenta? Transferencias corrientes. ¿Se entendió? Al igual, si Perú firma un tratado de cooperación con un gobierno, por ejemplo Israel, Alemania, el tratado de cooperación significa que ese gobierno que es más rico, que ese Estado que es más rico, va a cooperar con el Perú, o sea, le va a transferir recursos y eso se va a inscribir en las transferencias corrientes. ¿Qué más se registra en transferencias corrientes? Los 3 millones de peruanos que radican en el extranjero y que muchos tienen familiares en el Perú todavía. Entonces, giran dinero y eso va a las transferencias corrientes. Y más de 1 millón de venezolanos que están en el Perú trabajan muchos y día a día giran dinero a Venezuela. Eso se registra en las transferencias corrientes. O en Estados Unidos radican 50 millones de mexicanos. Imagínate cuánta transferencia corriente por ese rubro debe haber entre Estados Unidos y México. Transferencias corrientes. ¿Se entendió ahí qué va a transferencias corrientes? Profe, mi papá ya está 3 años en Chile ya, trabajando, ¿no? Y mensualmente nos manda dinero. Esa entrada, transferencia corriente. Profe, estoy saliendo con una chamita, ¿no? Y yo también le ayudo, le colaboro, ¿no? Y ella envía quincenalmente algunos dolaritos a su familia que está en Venezuela. Transferencias corrientes. ¿Qué, profesor? Entonces, cuando yo compro arepas, cuando compro tisana o compro sus hamburguesas venezolanas, yo estoy contribuyendo que el venezolano viva aquí, solvente sus gastos aquí, pero tenga capacidad con mucho esfuerzo de ahorrar algunos dólares y enviarlo a Venezuela, sí. Y eso se registra en transferencias corrientes. Aquí, y hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si los venezolanos en el Perú mandan dinero a Venezuela, ¿sería crédito o débito? Analizamos. Del Perú, ¿qué está saliendo? A Venezuela. ¿Dinero, sí o no? Es un débito. Eso es un débito. Pero si un peruano que trabaja en Chile manda dinero a su hijo que está en Lima, eso es un crédito. Porque de Chile al Perú están entrando divisas. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pues ya terminamos con la balanza en cuenta corriente, miren. Ahora vamos a la siguiente balanza, la cuenta financiera. Y en la cuenta financiera se hace más rápido, ¿por qué? Porque la cuenta financiera va a contabilizar todo lo que es el movimiento de este capital, y el capital es dólares, ¿no? Para dos conceptos. Uno, para las inversiones, y dos, para los créditos. Todo lo que es inversión, crédito y el pago del crédito va a la cuenta financiera. ¿Ya? A ver, profesor, inversión, explica inversión. El Estado peruano decide privatizar Sedapal. Muy bien. Precio base, 10.000 millones de dólares. Una empresa francesa la compra. Muy bien, paga 12.000 millones de dólares. Muy bien, la empresa francesa está invirtiendo en el Perú. Cuenta financiera. Crédito por 12.000 millones de dólares. Otro ejemplo, profesor. Se descubre una veta de oro al sur de Lima. Y ese espacio geográfico pertenece a un corredor minero.
O sea, está permitido hacer minería ahí. Muy bien, el gobierno, que es dueño del recurso, el Estado que es dueño del recurso, dice, bien, vamos a licitar y gana una empresa canadiense. Y se compromete a invertir 10.000 millones de dólares. Ahí está. Es un crédito por una inversión de largo plazo por 10.000 millones de dólares. ¿Ya? Bacus gana todos los premios internacionales a la calidad de cerveza, ¿no? Le gana a los alemanes, a los belgas, a los polacos, a los franceses, a los americanos. O sea, Bacus dio la hora en el mundo. Todos quieren tomar Bacus. Muy bien, entonces, ¿qué hace Bacus? Construye dos plantas, uno al norte del Perú y otro en la propia Europa. La pregunta es, ¿qué pasará con las acciones de Bacus? Van a subir, profesor. Entonces, los inversionistas del mundo vienen a la bolsa de valores y compran acciones de Bacus. Ah, profe, inversión, ¿no? Ajá, pero inversión en la bolsa es inversión en cartera, ese es de corto plazo. Es un capital golondrino. Cualquier problema se van a ir, pero al final están entrando dólares. Es un crédito en la cuenta financiera. ¿Está bien? Ahora vamos con los créditos. Los créditos. Atentos, ¿ah? Y luego un ejemplo para que se den cuenta, ¿ya? Los créditos. El gobierno peruano decide construir un tren de cercanía entre Lima e Ica. El proyecto será financiado a través de recursos propios del Estado, el 50%, y el otro 50% será un crédito que Japón le va a otorgar al Perú. Ah, crédito, profesor, de un gobierno, de un Estado a otro Estado. Cuenta financiera. Débito para Japón, crédito para el Perú. ¿Está bien? Pero ese crédito hay que pagar, sí, y el pago se llama amortización. La amortización de la deuda externa va a la cuenta financiera. ¿Ya? Eso es la cuenta financiera, jóvenes. La cuenta financiera. Entonces, para que te des cuenta, vamos a analizar a Gastón Acurio, ¿ya? Gastón Acurio, un cocinero muy famoso a nivel internacional, decide sacar su inversión, sus dólares del Perú, e irse al sur, ¿no? Se va al sur y hace su restaurante en Santiago, ¿no? Hace un restaurante en Santiago. Muy bien, cuando los chilenos se enteraron que la comida peruana era un poquito rica, ¿no? Dice que hacían reservación de 4 o 5 meses para ir al restaurante de Gastón Acurio. Mira, jóvenes, ¿no? O sea, ¿quieres comer donde Gastón Acurio? Muy bien, hoy pides una cita y estarías comiendo en mayo, ¿no? O en abril. Ya, pues ahí está la fama, ¿no? De Gastón. ¿Está bien? Bien, jóvenes, pero cuando Gastón Acurio invierte a abrir el restaurante, ¿está invirtiendo, sí o no? Claro que está invirtiendo. Y eso se registra, esta inversión, en la cuenta financiera. ¿Cómo es, profesor? Crédito para Chile, débito para el Perú, porque están saliendo dólares para Chile, de Perú hacia Chile. ¿Está bien? Bien, ahora, pasando un tiempo, el restaurante comienza a funcionar, se comienza a vender, se obtiene ganancias. Y esas ganancias Gastón las trae a Perú, proveniente de Chile. Esa ganancia, ¿dónde se registra, profesor? Ah, eso se registra en la renta de factores. Esa es la diferencia entre la cuenta financiera y la renta de factores. Profesor, un banco peruano como el BCP recibe un crédito de un banco americano, del Citibank. Del Citibank. Bien, si el Citibank le entrega un crédito por 1.000 millones de dólares, eso se registra en la cuenta financiera. ¿Está bien? Pero el BCP tiene que pagarle la deuda por el millón que le prestó, por los 1.000 millones. Eso se registra en la cuenta financiera. Pero este dinero tiene un precio, un interés, y la tasa de interés que el BCP le debe pagar al Citibank, eso se registra en la renta de factores. Otro ejemplo que diferencia en la renta de factores y la cuenta financiera. Otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen 50.000 dólares. ¿Ya? Se lo han encontrado. ¿Está bien? Y decides invertir en acciones de Facebook o de Amazon en la bolsa de Nueva York. ¿Está bien?
Está saliendo dinero a Estados Unidos, concepto inversión. Eso se registra en la cuenta financiera. Al cabo de un tiempo, Facebook dice, voy a repartir utilidades a mis accionistas. Entonces, sale de Estados Unidos dinero para el Perú. Concepto utilidades, dividendos a los accionistas. Esto se registra en la renta de factores, porque es capital peruano que está siendo trabajado en Estados Unidos. ¿Se entendió? ¿Ha entendido? Bien, continuamos. Y ahí, sector público. Bien. La tercera cuenta, mira, ya estamos viendo así, ¿no? Hemos visto la balanza en cuenta corriente, hemos visto la cuenta financiera, y ahora vamos a ver el tercer rubro, financiamiento excepcional. En financiamiento excepcional es todo lo que se refiere a la deuda externa. Desde el perdón o condonación de la deuda, descuento de la deuda, atrasos de la deuda, refinanciamiento, renegociación de la deuda. Eso es todo lo que es financiamiento excepcional. ¿Ya? Recuerden que financiamiento excepcional se va a registrar todo lo que respecta a la deuda externa. La deuda del Estado, la deuda privada, todo va a financiamiento excepcional. Japón le condonó la deuda a Perú, financiamiento excepcional. Japón le descontó 20% de la deuda a Perú, financiamiento excepcional. Perú se retrasa en el pago de la deuda externa, financiamiento excepcional. Perú renegocia la deuda externa, financiamiento excepcional. Perú refinancia su deuda externa, financiamiento excepcional. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a terminar con este último rubro que es errores y omisiones. ¿Ya? Y luego vamos a resolver las 15 preguntas y con las 15 preguntas te vas a dar cuenta qué tan fácil es ese tema. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Luis Ángel, Marco, Melanie. Israel, Solimar. ¿Preguntas? Entonces, jóvenes, miren, condonación es perdón. Condonación es perdonar la deuda. Te condono, te perdono. ¿Total o un porcentaje? ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos visto? La balanza en cuenta corriente, hemos visto la cuenta financiera, hemos visto financiamiento excepcional, todo lo que es deuda externa, y con los ejemplos te vas a dar cuenta, y hemos visto también, y vamos a ver ahora, errores y omisiones. Esta es una cuenta equilibradora, dicen, ¿ya? Errores y omisiones significa que si la balanza de cuenta de pagos no está cuadrando como se esperaba, es porque el Banco Central estaría reconociendo que ha habido un error en la estimación de cuánto se exportó, de cuánto entró y cuánto salió de divisas. De pronto el Banco Central dice, no, al año, el 2020, se ha exportado 20.000 millones de dólares de cobre. Entonces, ¿realmente fue 20.000 o fue 21.000? Habría una subestimación. O de repente dijo, ha exportado 20.000, pero de repente exportó 22.000. ¿Se entendió? Son errores de la estimación. Y omisiones significa que el Banco Central reconozca que hay actividades que él no puede cuantificar, porque son ilegales, como los dólares que vienen de Colombia en avionetas por el narcotráfico, o los dólares que entran por desaguadero por Bolivia, madre de Dios, proveniente de la minería ilegal, o los dólares que entran en la economía producto de la corrupción, como el caso de Odebrecht, los maletines que Odebrecht repartía a los candidatos. El Banco Central nunca se enteró. ¿Y en qué rubro va? Errores
y omisiones. Contrabando, minería ilegal, lavado de activos. Eso va a ese rubro. Errores y omisiones. Entonces ya tengo las 4 cuentas. Si yo le hago la sumatoria a esas 4 cuentas, ¿qué voy a tener? La variación neta de las reservas internacionales. La variación neta del RIN. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y vamos a ver si estamos ganando RIN o estamos perdiendo. Para nuestra tranquilidad, jóvenes, las reservas en el Perú están aumentando. Eso implica que la balanza de pagos está siendo en mayor veces superavitaria. Para su gran preocupación, en Argentina es todo lo contrario, ¿no? Argentina ya pidió un crédito al FMI, ya le otorgaron, ahora va a pedir otro nuevo crédito al FMI, porque se quedaron sin reservas de nuevo. ¿Eso qué implica, profesor? Que se endeude y la deuda externa argentina crece más. Bien, entonces vamos a ver ahora algunos ejercicios, ¿ya? Algunos ejercicios. Pero quiero saber si hay alguna duda, pregunta, jóvenes. No preguntan, no sé, no preguntan porque están entendiendo todo a la perfección, o son tímidos, o no están entendiendo nada. Pero cuando damos las respuestas, sí dan la respuesta, ¿no? O sea, me parece que sí entienden. A ver, ¿hay alguna duda? Profe, Dígame. sí, es que, por ejemplo, cuando usted explica, yo trato de apuntar, pero muchas veces como que me gana y que quisiera saber, qué es el BCC, CF, FX, EIO, esas, no sé si podría explicarme qué A ver, a ver, significan. a ver, a ver, a ver. Miren, vamos a retroceder. Todo tiene un sentido, miren. Miren. Estructura de la balanza de pagos. Balanza en cuenta corriente. Miren. Balanza en cuenta corriente. ¿Ya? Esa es la balanza en cuenta corriente. Balanza comercial. Podemos definir así. Balanza comercial. BS, balanza de servicios. Balanza de servicios. Ese es el BS. Balanza de servicios. RF, renta de factores. Transferencias corrientes, TC, transferencias corrientes. Cuenta financiera, seguimos con la misma lógica, ¿no? Cuenta financiera. Y el sector privado lo que hablar, ¿no? Financiamiento excepcional, financiamiento excepcional. Simplemente FE, financiamiento excepcional. Estamos hablando de las primeras palabras. Errores y omisiones, errores y omisiones. La clase, ustedes van a tener el PPT, creo, ¿no? Se les entrega el PPT, ¿no? Bien, miren, cuando se habla de balance de pagos, automáticamente en el examen de admisión siempre venía el concepto. Y el concepto tiene que estar claro para ustedes. 2, ha venido las cuentas. Miren, yo te pregunto, si el Perú paga tasa de interés por los créditos que ha recibido, esa salida de dólares, ¿dónde se registra? Para todos, ¿ah? Para todos, es un oral. A ver, el pago de los intereses que se genera proveniente de la deuda externa que el Perú ha contraído con gobiernos extranjeros o estados extranjeros, se registra en la balanza de pagos. ¿En qué cuenta? RF. Bien. Luis Ángel, RF. Evelyn ya lo respondió, pero no en privado, pues jóvenes, para todos, ¿no? En la renta de factores. Muy bien. Otra pregunta. Hace 2 semanas les comenté que el Perú
se había vuelto a endeudar por 100 años más. Había vendido bonos soberanos, que son papeles, en la bolsa de Nueva York. El Perú vende ese papel y recibe dólares. ¿Sí? Dólares. Bien, la pregunta es, ¿el Perú se ha endeudado? Y la deuda que ha contraído es un crédito para el Perú, ¿sí o no? Porque está entrando dólares en la economía. La pregunta es, ¿dónde se registra ese endeudamiento? ¿En qué cuenta de la balanza de pagos? Es un crédito que el Perú ha recibido. Hablen, a ver, Evelyn, Luis, Marco. ¿Dónde se registra cuando el Perú recibe créditos, recibe préstamos? ¿Dónde se registra cuando el Perú paga sus préstamos? BF, Marcelo, ¿no? BF es cuenta financiera, ¿no? Cuenta financiera, es la cuenta financiera. El Perú exporta madera. Muy bien. La exportación de madera, ¿en qué parte de la balanza de pagos va? A ver, rapidito, repito. La exportación de madera, ¿en qué parte de la balanza de pagos va? Ah, la madera es un producto, profesor. Es un bien. Balanza comercial. Ahí está. Balanza comercial. Profesor, 3 grandes médicos, prodigios de la medicina del Perú, ¿no? Hacen una operación de emergencia al presidente de Brasil, ¿no? Un bypass al corazón. Bien. Sigue vivo el presidente. Bien. Esos servicios médicos que el Perú le ha prestado a Brasil, ¿dónde se registra? Ya te lo dije, ¿no? Es una balanza de comercial, no. Balanza de servicios. Balance de servicios, ¿no? Muy bien. Cola Real, en su publicación, dice que ha obtenido el 2020 $300 millones de ganancias en México, con su producto estrella, la Big Cola, que piensa remesarlos al territorio nacional. ¿Dónde se registra eso? Entre los 300 millones de ganancias que tenía una empresa peruana en el extranjero que lo van a remesar al territorio nacional. Renta de factores. Se registra en la renta de factores. Movistar informa que en 2019 ha obtenido una rentabilidad de $150 millones en el Perú, por lo cual se va a enviar a su país de origen, México, España. Ah, profe, sigue siendo ganancias de empresas extranjeras en el Perú, renta de factores, ¿no? La región Puno recibió una donación del gobierno brasileño por el frío intenso que está sufriendo esa región. Ha sido valorizado entre frazadas, carpas, medicinas, alimentos, por $10 millones. Transferencias corrientes. Muy bien, muy bien. Mark Zuckerberg, ¿no? Abrió una fundación en el Perú, ¿ya? Para darle educación básica a los niños en extrema pobreza de la región Ayacucho. Ajá, es una fundación, no es un regalo, ¿no? Transferencias corrientes. ¿Ya? Bien. El gobierno de Estados Unidos acaba de descontar de la deuda total que tenemos con ese país el 80% de la deuda, por lo cual Perú solamente debe pagarle solamente un 20%. Antes le dimos 100 millones, ahora debemos pagar solamente 20 millones porque nos ha descontado un 80%. Financiamiento excepcional.
todo lo que es descuentos, retrasos, moras, condonación, perdón, condonar es perdonar, deuda externa, va a financiamiento excepcional. ¿No? Muy bien. Se estima que la minería ilegal genera anualmente 4.000 millones de dólares. Así es la cifra, más o menos. El doble que el narcotráfico, jóvenes. ¿Ah? O sea, ¿quiénes son más ricos? Los mineros ilegales que los narcos. 4.000 millones de dólares. Generalmente el oro peruano sale por contrabando a Bolivia. Muy bien. ¿Dónde se registra eso? Errores y omisiones. Sí, muy bien, pues, ¿no? Ya bien. Mejor hacemos las preguntas porque han respondido bien, ¿no? Entonces vamos a avanzar con las preguntas, ¿ya? A ver, pregunta 1. Relacionemos. Atentos, ¿ah? Porque ¿qué es renegociar? Renegociar significa que yo voy al banco y le digo, no te puedo pagar en 2 meses. Dame más tiempo, más plazos. Eso es renegociar. ¿Ya? Entonces, 1 con casa. ¿Qué es refinanciar? Es tapar una deuda con otra deuda. BCP, ¿cuánto te debo? 10.000 dólares. O sea, un momento, espérame ahí. Continental, ¿me puedes prestar 11.000 dólares? Muy bien. Gracias. BCP, cóbrate. Ahora le debo 11.000 al Continental. Tapar una deuda contra deuda. O sea, conseguir un nuevo financiamiento. Conseguir un nuevo crédito. 2 con avión. ¿Y qué es condonar? Perdonar la totalidad de la deuda o un porcentaje. ¿No? O sea, descontar. 3 con beso. Clave, 1 avión. Bien, 2. La 2, a ver, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, son preguntas gemelas. Pero aquí hay una lógica, pues no, que está grande, extenso y no, de esa cosa. A ver, la 2 dice, el país ABC, ¿qué quiere hacer? Dice, ¿no? Vamos a leer qué quiere hacer. Se venció la deuda que tiene con el Club de París y quiere coordinar una prórroga. Ah, profe, el país ABC, ¿sabes qué quiere hacer? Quiere hacer una renegociación. Quiere renegociar. Renegociar. Bien. ¿Y el país DF qué quiere hacer, profesor? Decide emitir bonos en el mercado externo para cancelar una deuda vencida con acreedores externos. Ah, como tiene una deuda que se está venciendo, se quiere volver a endeudar, tapar una deuda con otra deuda, y eso se llama refinanciar. Profesor, ¿y con quién tiene la deuda que se va a vencer? Es una deuda externa, mira, acreedor externo. Es una deuda externa. Entonces, la 1 sería la clave. A ver, ABC quiere renegociar, verdadero. Y DF quiere refinanciar, verdadero. Ajá, muy bien, este es verdadero. La 2, no, porque ABC no quiere refinanciar, sería falsa. Y la 3, ABC realiza una renegociación, verdadero. Y DF aplica una refinanciación, verdadero. Pero aquí está lo falso, pero cuando dice y, hay que leer esto, cumplir compromisos de deuda interna. No, él quiere refinanciar para saldar una cuenta con una deuda externa. Por eso este es falso. ¿No? Sería verdadero, falso, falso. Casa. Una empresa del sector construcción realiza una importación de capital, de capital por un valor de 10.000. Una importación de un bien de capital. Y un bien de capital puede ser una máquina, pues. Un equipo, una herramienta. Al final es un bien. En la importación de un bien va a la balanza comercial. 3 besos. 3 besos. Bien. A ver la 4, Solimar. Hasta la 4. Nayeli, la 4, por favor. A ver. Marco, la 4. Nadine, Evelyn. Luis Ángel, la 4. Y todo el salón, la 4. A ver, la 4, ¿cuál sería? Ah, profe. Aquí me está diciendo que un holder americano está invirtiendo en la bolsa de valores, comprando acciones de una empresa peruana. ¿Es inversión, sí o no? Es una inversión de corto plazo, se llama inversión en cartera, pero es inversión. ¿Y las inversiones dónde se registran?
En la cuenta, en la cuenta financiera. A prueba. ¿Se entendió? Muy bien, muy bien. Siguiente. La 5. A ver, la 5 va a responder Marco Yuna, Juan. Ya todos respondan la 5, ¿ya? Todos, a ver la 5. Los commodities, se escribe con doble M, ¿ya? Hay que corregir, disculpen, commodities, son materias primas que los países subdesarrollados exportamos, como petróleo, oro, zinc, cobre, café, ¿no? Cacao, ¿ya? Entonces, son productos, son bienes, ¿sí o no? Ah, por eso la 5 es escasa, muy bien. Y la 6, Perú y Japón firman un convenio de cooperación. Profe, esta palabra es muy importante. Si yo voy por el aula y digo, coopérame con un sol, y si luego digo, mejor préstame un sol, hay una gran diferencia. Cooperar significa que tú me estás regalando tu dinero. Y prestar significa que yo estoy contrayendo una deuda contigo que luego tengo que saldarte. Entonces dice, un convenio de cooperación. Ah, profe, esta es una donación. Esta es una donación. Y como donación, como transferencia unilateral, esto va a las transferencias corrientes. 6 dedos. 6 dedos. ¿Está bien? ¿No hay dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bien, parece que ha quedado claro la clase, ¿no? A ver. Los intereses obtenidos por depósitos que los residentes del país mantienen en el exterior, dentro de la balanza de pagos se registra, a ver, los intereses obtenidos por depósitos, ya entendamos la pregunta, ¿no? Solimar ha llevado su dinero al Banco de Pariñas, en Brasil, y ha hecho depósito por $1.000.000. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, nadie lo puede impedir. Muy bien, de ese $1.000.000, ¿qué va a obtener? Intereses. Te está preguntando eso, ¿no? Los intereses obtenidos por depósitos de Solimar, y Solimar es residente, del país, que mantiene el exterior, dentro de la balanza de pagos, ¿dónde se registra? A ver, estamos en la 7, todos con la 7, a ver, todos con la 7. Muy bien, en la renta de factores. Y si yo te pregunto, Solimar es un inversionista que acaba de hacer un depósito en el banco, en el Citibank de Estados Unidos por $10.000.000. Muy bien. ¿Dónde se registraría eso? Cuando Solimar saca su dinero para depositar en un banco extranjero. Ah, profesor, eso es una inversión, ¿no, profe? Sí, ¿no? Porque ella espera que tener una tasa de interés, por eso lo está invirtiendo en otro lado. Entonces, eso es cuenta financiera, profesor. Y los intereses que obtendría el Citibank, rente factores. ¿Está bien? Bien, bien. La 8, a ver, vamos con la 8. La 8. Venezolanos están en el Perú y trabajan día a día. Para nuestra balanza de pagos,
para nuestra balanza, ¿no? En la balanza de pagos, para nuestra economía se registra, su registro se hace en la balanza. La balanza o es avión o es dedo. ¿Sí o no? Pero dice, para nuestra economía, significa que del Perú va a salir dólares a Venezuela. O sea, eso va a ser un débito. Y la clave sería dedo. Dedo, ¿no? 8 dedos, muy bien. Muy bien. La 9, a ver la 9, Marco, Nayeli, a ver la 9. Una empresa peruana contrata los servicios de una consultora internacional para realizar estudios de mercado en diferentes países de la región. Esto con la finalidad de poder conocer la demanda y tener adecuadas estrategias de expansión en el país. O sea, de pronto, Zapatos Vilma quiere vender sus zapatos en Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y para eso se hace un estudio de mercado. Entonces dice, a ver, empresa mexicana o empresa americana, tú que te dedicas a hacer estudios de mercado en Latinoamérica, a ver, hazme un estudio de mercado si es factible mi idea de expansión de mi marca. Entonces el Perú estará importando servicios, ¿no? Es una importación de servicios, es un crédito para Estados Unidos o México y un débito para el Perú. La 10, recuérdate que tú tienes que sumar la balanza en cuenta corriente más la cuenta financiera más financiamiento excepcional más errores y omisiones, y como resultado, ¿qué te va a salir? La variación, ¿no?, neta de las reservas internacionales netas. La variación neta del RIN. Entonces, hagamos la suma. Sumen y te saldría 1000. Claro, si te dice déficit es negativo. Si te dice superávit es positivo. Y a la hora de sumar se van a anular, ¿no? La respuesta sería 10 besos. 10 besos. Bien, continuamos. 11. La 11, ¿no? Sobre la balanza en cuenta corriente, mira, balanza, ahí está, para que no se olviden, ¿no, profe? Balanza en cuenta corriente. Marcar verdadero o falso. La inversión extranjera directa no se registra en la balanza de cuenta corriente, se registra en la cuenta financiera. Y la inversión extranjera directa es de largo plazo, es como hacer una mina en el Perú. Requiere exploración, explotación, y eso se tarda pues 2, 3, 4, 5 años, igual que una perforación petrolera o hacer una industria. Bien, sería falsa, ¿no? La balanza en cuenta corriente dice, registra el ingreso y salida de divisas generado por la operación de compra y venta de bienes al extranjero y o que pasa por las aduanas. Y claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro de la balanza en cuenta corriente, ¿qué está? La balanza comercial, verdadero. ¿Los préstamos pedidos por la banca privada se consideran egresos? Falso. Los préstamos que nosotros pedimos del extranjero es un ingreso, no es un egreso. Falso. Sería falso, verdadero, falso. Y el último, ¿comprende aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa? Claro que sí, porque esto es transferencias, es algo unilateral. Condóname, perdón, coopérame. Tú me regalas un sol, yo no te voy a devolver el sol. A eso se llama que no tiene una contraprestación directa, es de carácter unilateral. Entonces la respuesta sería dedo. Dedo. ¿Está bien? 12. El niño costero del 2016-2017 simplemente
del 2017 fue un evento muy fuerte, el fenómeno denominado niño costero que afectó mucho, ¿ya? Tanto chamullo para leer aquí nada más. Nuestro país recibió muchas donaciones en especie y en dinero. ¿En qué tipo de la subbalanza en cuenta corriente debe registrarse esas donaciones? Esa está más fácil, ¿no? Profe, esa es donación. La clave sería en la balanza de transferencias corrientes. Muy bien, muy bien. Continuamos. Hasta la 15 va a ser la respuesta, ¿no? A ver, la 13, jóvenes, a ver la 13. Ajá, muy bien. Las exportaciones fueron mayores a las importaciones. Si las exportaciones fueron mayores a las importaciones, entonces tenemos así, ¿no? En la balanza en cuenta corriente, que vendría a ser la balanza comercial, superavitaria, ¿sí o no? Superavitaria, más la balanza de servicios, más la renta de factores, más la balanza de transferencia. Si a mí me dicen, si la balanza comercial ha sido superavitaria, yo puedo decir que la balanza de cuenta corriente va a ser superavitaria, falso, porque es una cuenta de las 4 cuentas. O sea, a priori yo no puedo decir, asegurar eso. ¿Está bien? Pero analizo, si las exportaciones le ganaron las importaciones, significa que los extranjeros compraron productos hechos en el Perú. Y eso es dos cosas. El Perú gana divisas y en el Perú se está creando empleo. Empleo. Y los empleados consumen, aumenta el consumo, aumenta la exportación, aumenta la producción y eso hace crecer el PBI. ¿No? 13, avión. 13, avión. 14, te pregunta, ¿no? ¿Para qué sirven las reservas? Y eso fue lo que yo estoy hablando desde ya la semana pasada. ¿El RIN es bueno? Sí, pero ¿para qué? Marquen la clave. A ver, ¿será un avión, el RIN, que permite al Banco Central tener capacidad de solidez y manejar las inversiones en infraestructura? Jamás, porque inversión en infraestructura no es a cargo del Banco Central, sino esto es a cargo del BEF, o los gobiernos regionales, o locales, por último. El RIN menor, mientras más RIN tenga un banco central, menor es su fortaleza. Falso. Es más seguro el país. Las RIN, o las RIN se dice, ¿no? Porque son las reservas, ¿sí o no? Funcionan como un seguro que garantiza los ajustes internos de la economía a enfrentar choques externos. Ah, profe, se puede ser. Ajá, muy bien. Clave, casa. Bien, clave, casa, ¿no? Las reservas nos dan esa solidez financiera, ¿no? Ante shock externos, ante fuertes salidas del capital de los inversionistas y se llevan sus dólares y el tipo de cambio comienza a subir, entonces Banco Central, agarro el ring y defiendo mi moneda, ¿no? Bien. Y por último, la 15, el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, en representación del gobierno de Perú, suscribió hoy con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, un préstamo contingente por 100 millones. Bien, es un préstamo contingente, ¿no? Si es un préstamo, hay que pagarlo, ¿no? ¿No? Sería donde aquí no habría clave, ¿no? Los aportes del gobierno de Japón serán registrados en la balanza. Como es un préstamo, sería una cuenta financiera, ¿no? Una cuenta. Pero, dice, ¿no? Con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, siempre presta dinero también esta agencia. Sería cuenta financiera, ¿ya? Entonces habría que corregir aquí, cuenta financiera. Bien. Bien, jóvenes, nos estaríamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Un abrazo, cuídense.
Cuídense, jóvenes. Miss Catherine. ¿Está por ahí, Miss Catherine? Miss Katy. Hola, ¿se me escucha? Solimar, alguien, por favor, alguien. Bien, cuídense, jóvenes. Ya empezó mi clase en el otro habla así. Estamos hablando, cuídense, nos vemos. Bien, un abrazo, cuídense. Estudien, ¿ah? Ya se acerca el examen. Chicos, disculpen, el profesor Castillo, ya que está dictando en este segundo bloque por primera vez, no tomó en cuenta que el horario culmina 11:40. Ya conversé con él y me dice que la siguiente clase nos va a dar 10 minutos adicionales. Lo lamento, lo lamento. Ya para la siguiente sesión se va a cumplir con culminar 11:40, pero vamos a tener que iniciar a las 10 en punto. ¿De acuerdo? Está bien, ya. Ahora vamos a tener un receso hasta las 12 y vamos a culminar nuestro día con la clase de geometría a cargo del profesor Febres. El material ya los compartí, el material de ejercicios ya los compartí para que ustedes puedan descargarlo.